que les sirve mucho para responder la pregunta esencial. Y finalmente vamos a dar un tiempo, yo creo que unos 20 minutitos, para que puedan responder su pregunta esencial sin problemas, puedan hacer todas las dudas correspondientes, preguntar si está bien, si no está bien, cualquier cosa que les salga, y puedan usar esos 20 minutos para responder la pregunta esencial aquí en la clase. Nico, sácale eso blanco de ahí. Profe, Dígame. la pregunta esencial hay que responderla ahora, ¿cierto? No el viernes. La idea es que aprovechen este tiempo, aprovechen estos 20 minutos y las puedan responder ahora. Ustedes siempre tienen tiempo hasta el viernes para responder, ¿ya? Pero se aconseja que lo hagan ahora, así quedan listos con una pregunta esencial menos para la semana, ¿ya? Aprovechando esos 20 minutitos que vamos a dar después. Ok, profe. Ya. Entonces, se me escondió. ¿Qué vimos el día de ayer? El día de ayer estuvimos hablando del discurso expositivo, cosas que ya habíamos hablado hartas clases anteriores. Ya son varias las clases que hemos estado nosotros trabajando y practicando sobre el discurso expositivo. Ahora, ¿recuerdan qué es el discurso expositivo? ¿Qué es lo que lo hace especial? Para comunicar algo. Ya, comunicar algo, muy bien. ¿De qué forma lo comunicamos? ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Ahí sí. Está muy bajito el volumen. ¿Qué dijo Stuart? Verbal o como, no sé, un afiche, un cartel, no sé, de información. Ya, sí, sirven afiches, carteles de información. Ahora, esta comunicación, nosotros dijimos, ¿por qué se metió Francisco aquí? Nosotros dijimos que debía ser de una manera objetiva o subjetiva. ¿Cómo se hace la comunicación en un texto expositivo? Objetivo. Objetivo, ¿cierto? Eso significa que todo lo que usted está diciendo es verdad. No hay apreciaciones personales, ¿ya? Usted no dice, a mí me parece que, o a mí me gusta esto. Eso no sirve en un texto expositivo, ¿ya? Es por eso que algunos no lograron el 7 en la pregunta esencial pasada, porque si bien tenían un buen texto, estaban exponiendo, habían opiniones personales metidas entre medio, y en el texto expositivo no se aceptan las opiniones personales, ya no sirven, porque al hacerlas, deja de ser un texto expositivo y pasa a ser otro tipo de texto. Ahora, nosotros, la semana pasada también dijimos que existían dos tipos de textos expositivos, el divulgativo y el especializado. ¿A quién se dirigía el especializado? ¿A qué tipo de personas? A personas que ya sabían sobre el tema. Excelente, Nicole. A personas que ya sabían bastante del tema, que eran casi profesionales y que estaban ampliando ese ámbito extra de lo que querían saber, ¿ya? A lo mejor había un mecánico que sabía mucho de mecánica y estaba leyendo un texto para aprender a reparar un auto en específico, un motor en específico, hacer algo que tal vez él nunca había hecho, pero sin embargo sabe bastante de motores. Nicole, que respondió todas las preguntas del día de hoy, te voy a anotar aquí un puntito extra para la pregunta esencial, ¿ya? Ya, gracias. Dame un momento. Nicole González, más 1. Ya. Ahí te dejé guardadito. Ahora, ya que vimos esto, también venía otra cosa que yo les dije que es extremadamente importante y que lo vamos a ver una y otra vez. Oye, Nico, ¿por qué no ocultáis la barra del lado? Para que se vea más grande todavía. Así como en pantalla completa lo ponía. Ya. Dijimos que esto, que es muy importante, que es la estructura del texto expositivo, lo mejor es que se la aprendan, que la manejen y que sepan que la semana que viene
sea, de vuelta de las vacaciones que vamos a tener, vamos a trabajar mucho con esto, así que ojito, ojón. La introducción, el desarrollo y la conclusión, me salió verso, son algo que vamos a estar viendo en el texto expositivo y en todas las cosas en realidad. En las noticias los vimos, en los cuentos existe, en las películas está. Es una estructura que se va a mantener en casi todo. ¿Por qué? Yo les había dicho, estructura simple, estructura fácil de aprender, estructura que nos sirve mucho siempre. Introducimos algo contándole a la gente cuál va a ser el tema del que vamos a hablar, cuál va a ser la forma en que vamos a abordar ese tema, como lo hacía el profe Massa con su pececito, cuando nos decía, oigan chicos, yo les voy a contar hoy cómo se crearon los planetas, cómo se creó el universo, en este pequeño video. En el desarrollo se empezaba a hablar de todo, ¿cierto? Se desarrollaba el tema, se expandía el tema. Y en la conclusión se daba, obviamente, un pequeño resumen, una conclusión, y hasta se podía dar una opinión o un consejo. Vimos este texto, ¿por qué salen los puntitos blancos en la uña? Hablamos de la leuconiquia, muchos aprendieron una palabra nueva, aprendieron qué era la leuconiquia, que era algo tan simple como los puntitos blancos en las uñas. Hablamos también de los textos de carácter expositivo y empezamos a definir lo que era la definición y la descripción. Estas dos cosas bastante importantes que nosotros dijimos, sirven mucho, tanto para los autores de un libro como para las personas que están escribiendo un texto expositivo. ¿Por qué? Porque si tú estás tratando de enseñarle una materia a alguien, estás tratando de expresar o de exponer un tema, debes saber describirlo para que todos entiendan a lo que te refieres. La primera descripción que vimos fue la descripción física que hicimos de un jugador de fútbol, del perrito del tío Nico, una moto y un gatito pelado. Ahora, dentro de esto, la descripción física dijimos que era súper fácil. Y quiero ver si hay alguno de ustedes que pueda dar una descripción física del tío Nico. Yo, profe. No puedo porque no lo conozco. Pero lo estamos viendo aquí en imagen. Eso, está ahí en la cámara. Ya, nos vamos a imaginar más o menos, ya, yo diría que es de mediana estatura, ¿ya? Vamos a decir que un poquito más alto, ¿ya? Más, ya, es de pelo negro, usa anteojos, ¿ya? Ya, usa anteojos, es de regular contextura, ya lo otro ya no sería descriptivo, porque si le dijera que es simpático, ya no va a ser descriptivo. ¿Qué tipo de descripción sería si tú dices que es simpático? Si es simpático, diría que ya estaría hablando como de la psicológica, creo. Excelente. Si diría que es simpático, que, no sé, pues está preocupado de nosotros, como que está preocupado de todo el mundo, a lo mejor que es buena persona, eso ya sería como psicológico. Ya, correcto, eso sería lo psicológico. Muy bien, Iris. Mira, Patricio, tú dijiste no puedo describir al tío Nico de forma física porque no lo conozco, pero Exacto. recuerda que la descripción física tú lo puedes hacer de alguien que estás viendo por primera vez, ¿ya? Si dijera que tiene una sonrisa contagiosa, sería física. Sí, podría entenderse, sí, como físico, como decir que su sonrisa es bastante grande. Pero tampoco lo puedo imaginar. No, Tiene que pero ser física real. en la cámara, pues, Patricio. Sí, no, sí la estoy viendo, pero me refiero yo, si yo me imagino una persona y la describo como es, como que yo me la estuviera imaginando, ¿puedo dar una descripción de eso? ¿A qué te refieres? Como para un... Si yo tuviera al profe Nico, pero no lo visualizo, y por su voz yo me hago una ideología de cómo es él. Ah, no. No, porque ahí No, sería tengo que tener la persona, tengo que ver la persona y ahí entregar sus características. Claro, por eso se lo puse ahí en la cámara, para que lo pudieran ver y definirlo. Ahí Iris dio la descripción del tío Nico. ¿Ya?
Eileen dice, sonrisa contagiosa, ojos expresivos. Eso podría ser una opinión, decir que los ojos son como expresivos. La sonrisa contagiosa también puede caer en opinión, ¿ya? Puedes decir que es alguien que sonríe mucho, eso tú lo puedes apreciar al mirarlo. Podrías decir que sus ojos son grandes, ¿ya? Si es que los encuentras grandes. Eso es objetivo. Que es simpático y alegre, como dijo Iris, ser simpático, ser alegre, es parte de la descripción psicológica. Esa descripción es la que hay que hacer cuando alguien conoce a la persona, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí describiendo al tío Nico. Muchas gracias, tío Nico, por participar de la actividad. Fue de forma voluntaria. No fue porque le apunté la cámara sin preguntarle. No. No se le ocurra. Luego, leímos este texto sobre el cool hunting, sobre qué era el cool hunting, también aprendiendo neologismos, anglicismos y palabras nuevas. Para todos aquellos que no tenían idea qué significaba esto, con este texto les quedó un poquito más claro, ¿cierto? Uno de estos trabajos nuevos que están saliendo a medida que las redes sociales se toman el poder de nuestra sociedad. Respondimos preguntas del texto y quedamos aquí. Y aquí, chicos, es donde vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a comenzar hablando sobre la forma en la que se organizan las ideas de un texto expositivo. Cuando usted se decide a crear un texto expositivo, siempre se decide hacerlo con algo en mente, ¿ya? Puede ser querer explicar una solución de algo, querer contar un hecho histórico, querer explicar la vida de una persona, querer contar cómo se hace un pasatiempo, la forma correcta de subir un video a YouTube, hicieron por ahí, la forma correcta de caminar. Lo siento. Muchos hablaron de los beneficios de ciertas cosas, que ciertas cosas hacían mal, ¿ya? Lo que sea que usted tiene en mente y lo que sea que usted quiere expresar, siempre debe tener una de estas organizaciones internas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que su trabajo, su escritura o su discurso se haga mucho más ordenado y sea más entendible por otras personas. La primera de estas es problema-solución. ¿Qué problema-solución, chicos? Es cuando el texto, o sea, lo que ustedes van a hablar, se organiza a partir de un problema, algo que está surgiendo, algo que está ahí y debe ser solucionado. Un problema que aún no tiene solución, pero ustedes, como personas inteligentes que pueden llegar a ser o que son, como personas profesionales que algún día pueden llegar a ser o que son, tienen una solución para este problema. Entonces, lo plantean en este orden, el orden de problema-solución. Este texto se organiza cuando usted ya tiene esa solución en la mente y quiere explicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer para arreglar dicho problema. Por ejemplo, un informe gubernamental se plantea un problema de contaminación de suelos por un derrame de petróleo y se exponen distintos métodos para remediarlos y se escoge la solución más conveniente. Esto es algo que pasa muy seguido, donde hay un problema y se dan distintas soluciones. A veces son soluciones buenas, a veces no tan buenas. Problema-solución debe haber sido como el que hicieron las personas del Costanera Center para plantear el ampliar su estacionamiento ante la cercanía del Hospital Metropolitano, creo que es. Sí. ¿Ya? ¿Saben sobre ese tema ustedes? ¿Sobre el Costanera y el hospital? No, no lo había escuchado yo, profe. Pero en todo caso, igual encuentro que tiene poco estacionamiento el Costanera para hacer algo tan grande como es. Sí. Sí. Pero vamos a contextualizar. Lo que sucede es que Costanera es vecino del Hospital Metropolitano. Y la solución que encontraron ellos fue desarmar, o más bien derrumbar, la mitad del hospital para que Costanera tuviera más estacionamiento. Esa hoy en día
Con las camas UCI, si ellos tienen 80 camas UCI o camas disponibles, ellos van a bajar a 40. Incluso en neonatología se tendría que ir al Sotero del Río. Entonces, gente de esa comuna se va a tener que trasladar a otra porque se va a ocupar el espacio de un centro médico, un centro de salud, para un estacionamiento de un mall. Ese es el problema de fondo ahora. Ajá. ¿Ya se entiende? ¿Entendieron bien lo que dijo el tío Nico? Que está un poco lejos del micrófono. Sí, o sea, yo para eso, en vez de desarmar un pedazo del hospital, mejor desarmo un pedazo del Costanera Center. Ah, pero es que más caro el Costanera, pues. Eso es lo que pasa. O sea, el problema, el Costanera tiene poco estacionamiento, tal como dijeron por ahí. ¿Cuál es la solución? Derrumbemos este hospital que está por acá y hacemos más estacionamiento. Problema solucionado. Por eso yo les digo, a veces las soluciones no son muy buenas, otras veces sí. Pero eso fue problema-solución, ¿cierto? Las personas del Costanera dijeron, oye, hay demasiada gente aquí, no tenemos suficiente estacionamiento, esta cosa es gigantesca, tiene 1 millón de oficinas, así que necesitamos más espacio para el estacionamiento, vamos a derrumbar un poquito de este hospitalucho que está por acá y podemos meter más autos en nuestro gran y nuevo estacionamiento. ¿Qué les parece esa solución? Ridículo. Carne. Fue Nicole, creo. No, carne. A ver. Por la voz. ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿Está bien o está mal? Estamos hablando del problema que tienen Costanera, Sí. que quieren desarmar parte del hospital para poder ampliar el estacionamiento. ¿Está bien o está mal? Ya. ¿Qué cree el resto? ¿Está bien o está mal? Ya, parece que a muchas personas no les parece. Bueno, en internet también, en general, se han hecho hartas. En general, a la gente no le ha parecido, pero lo mismo, o sea, es una solución que ellos plantearon ante este problema, ¿ya? Ahora, aquí hay un ejemplo. Ahí sí. Ya. Aquí hay un ejemplo de problema-solución, chicos. Tenemos este texto que dice, la sarna no hace diferencia de sexo y afecta por igual a hombres y mujeres. Se contagia de piel a piel y entre adolescentes o adultos. El tratamiento es rápido y eficaz si se cumple en forma muy estricta. De acuerdo con la prescripción médica, se debe aplicar el desinfectante a todo el cuerpo desde la parte baja del mentón, manteniéndolo durante varios días sin que la persona se bañe. Y debe ser muy incómodo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? La sarna, ¿cierto? El contagio de la sarna y la forma en que ustedes o cualquier persona se puede contagiar. ¿Cuál es la solución? Este tratamiento de echarse este gel y no bañarse por varios días. Al menos tiene tratamiento. Problema, solución. Ahora tenemos otra que muchas veces se confunde con problema, solución, pero vamos a explicar las diferencias que tiene. Este se llama causa-consecuencia. ¿Qué es causa-consecuencia? Es donde la información sobre el tema se ordena de manera que una parte de ella se entienda como la causa de la otra. Profe, es algo así como que uno lo que hace es lo que tiene, ¿o no? Claro, genera algo. Según lo que uno haga, espera la consecuencia. Sí, lo que uno haga o las cosas que pasan, ¿ya? Por ejemplo, el manual de medicina se expone la evolución de la viruela desde el contagio hasta la recuperación. Nos puede pasar ya. Si usted tiene viruela y, digamos, le da fiebre, tiene que hacer esto. Si es que no le da fiebre, es probable que evolucione de esta otra forma. Si usted se cae para limpiar la herida, debe hacer esto, esto, esto. Si su herida tiene más de, no sé, 2 milímetros de profundidad, debe hacer esto. Si tiene más de 3, debe ir al hospital para que la suturen, etcétera, etcétera. Causa, consecuencia.
¿Cuál es la diferencia, chicos, que va a tener esto con problema y solución? Es que en causa-consecuencia la cosa ya pasó, ¿ya? Es como cuando alguien dice, ay, no van a hacer nada hasta que alguien se mate. Ahí recién se van a meter, ¿cierto? O cuando hay un peligro en una curva, en una esquina que es peligrosa, que han chocado muchos autos, y uno dice, están esperando que choque el camión de la basura para hacer algo, ¿cierto? Están esperando a que se mate alguien para solucionarlo. Eso es causa-consecuencia. Oye, ¿sabes qué? Vamos a poner las señales en la vuelta de ahí de Calera, porque ya se han dado vuelta 37 camiones esta semana. ¿Ya? Entonces, a raíz de esa causa... No hacer nada, igual puede dar una consecuencia. Claro, pero por eso se decide hacer algo, porque no se hizo algo antes. ¿Ya? Tenemos entonces, en causa-consecuencia o estructura causal, este ejemplo que dice, la vacunación antirrábica está siendo una de las preocupaciones de las diferentes municipalidades. Esto porque ha habido un fuerte incremento de las consultas veterinarias originadas por esta causa. La rabia, que se da mayormente en perros y gatos, afectando principalmente a los primeros. Con la idea de disminuir los niveles de esta enfermedad, los organismos de salud municipales han establecido calendarios gratuitos de vacunaciones masivas que pretenden terminar con los niños adultos mordidos por sus mascotas, los cuales pueden presentar secuelas graves si son atacados, ya que al tener la enfermedad se ponen agresivos, irritables y dejan de comer y desconocen a sus amos. Entonces, ¿a causa de qué las municipalidades comenzaron a vacunar a la gente? Ante el incremento de los perros con rabia, porque hubieron muchas consultas en la veterinaria. Eso. Entonces, tuvo que pasar eso, tuvo que estar la gente ya, un montón de personas mordidas para que se hiciera algo. Causa, consecuencia. También tenemos otro ejemplo aquí en lo de la rabia. Si a un perro le da rabia, sería nuestra causa, la consecuencia es que se pone más agresivo, más irritable, deja de comer y desconoce a sus amos, ¿ya? Causa, consecuencia. Luego viene una que es de las fáciles, ¿ya? Esta de acá es de las fáciles de identificar. ¿Por qué es fácil de identificar la secuencia temporal? La secuencia temporal, chicos, ¿hasta qué hora dura esta clase? 9:15, ¿no? Ya. La secuencia temporal, chicos, es fácil de identificar porque cuando nosotros vemos una secuencia temporal, sí. Cuando nosotros vemos una secuencia temporal, la podemos identificar súper fácil. Generalmente podemos reconocerla por fechas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se está organizando la información de forma cronológica, según un orden establecido, según un orden como suceden los hechos descritos, ¿ya? ¿Dónde vemos mucho la secuencia temporal? Ustedes la ven mucho en clases de historia, ¿ya? El profesor de historia, cuando usted le está relatando un hecho histórico, una batalla, una evolución o una revolución, se las relata de principio a fin, ¿cierto? Les dice en qué año comenzó esto, en qué año terminó, en qué año también le dice fueron los más importantes de esta revolución, o de esta evolución, o de este problema que está surgiendo. ¿Por qué lo hace así? Porque sería súper difícil entender historia si el profe les hablara desordenado, ¿cierto? Hay que hacerlo en una secuencia temporal para que se entienda bien y se pueda poner una línea del tiempo. Yo creo que a lo mejor el profesor de historia les muestra líneas del tiempo, ¿cierto? Para poder entender las cosas. Les hará algunos gráficos, algunos mapas conceptuales, cosa de que ustedes puedan ir viendo esta secuencia temporal de una forma fácil y rápida. ¿Dónde más la tenemos? En textos más simples como las recetas. Las recetas de cocina son una secuencia temporal. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer las cosas en orden, ¿cierto? Las instrucciones para armar un mueble, también secuencia temporal. Si ustedes arman el mueble sin las instrucciones, se van a dar cuenta que no pueden juntar dos piezas, porque había que armar primero esta, después esta y después juntarlas. No podía ser de otra forma.
¿ya? Eso es una secuencia temporal. Ahora, ejemplo bastante simple, que es lo que yo les decía, tenemos una receta. La receta de hacer calzones rotos. ¿Cómo nos dice aquí? Hay que colocar la harina, el azúcar granulada, los polvos de hornear, ¿cierto? Los 3 huevos y revolver bien. Luego hay que hornear la masa, cortarla en tiras, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos, bueno, todo el mundo ya sabe que una receta hay que seguirla en orden, hay que seguir su secuencia temporal. Porque si usted pone los huevos o pone la masa al horno antes de echarle los huevos y después de haberlo horneado le echa los huevos, no va a servir, ¿cierto? Tiene que ser todo en orden. Finalmente, no creo que esta es la penúltima, viene la enumeración descriptiva, ¿ya? Este tiene un nombre que podría llegar a confundirlos, pero hay que tener ojo. No porque diga enumeración descriptiva, quiere decir que vaya a enumerar las cosas, ¿ya? Que sea descriptivo o que se llame enumeración descriptiva no quiere decir que vaya a decir 1, 2, 3, 4, 5, no. Una enumeración descriptiva simplemente describe. Se llama enumeración porque lo hace en orden, ¿ya? Describe o caracteriza un ser o un objeto a través de una serie de elementos. Nos está contando las cosas a través de una serie de elementos. En esta forma de organización tenemos elementos que son independientes los unos de los otros. ¿Por qué? Porque no tienen relación entre sí o una relación tal cual. ¿Dónde vemos una enumeración descriptiva? En los textos que leímos atrás, si es que recuerdan, la parte del desarrollo del Cool Hunting, cuando nos dicen, oye, estas son todas las cosas que debería tener un Cool Hunter, y empieza a decir el tipo, el Cool Hunter tiene que ser tiene que saber predecir lo que va a suceder en las redes, tiene que estar muy pendiente de su entorno, nos dice todas esas características del Cool Hunter, está haciendo una enumeración descriptiva, está describiendo qué es ser un Cool Hunter poco a poco, pero en orden. Eso es una enumeración descriptiva. Cuando usted se compra un electrodoméstico nuevo, ¿alguna vez han visto estos papelitos que vienen con la juguera, con la máquina, ¿cómo se llama? Con la batidora o con cualquier electrodoméstico que se compra? ¿Han visto que viene un papelito que les dice todas las piezas que tiene? Que la juguera tiene el jarro, tiene los cuchillos, el motor, viene a lo mejor con un cordel que se puede sacar y todas las piezas. Eso es una enumeración descriptiva, que también te dice, oye, esta juguera de 800 watts te permite hacer todas estas cosas, por favor no le metas piedras, es muy bueno para esto y esto, te permite hacer estas recetas, estos jugos. Eso es ir enumerando, ir describiendo las cosas. El folleto de los medicamentos sería una elaboración descriptiva. ¿Una enumeración descriptiva? Sí, Eileen. El folleto del medicamento, a ver, ahí hay que ver porque hay uno que tiene las instrucciones, que las instrucciones, podríamos decir, oye, las instrucciones puede ser una secuencia temporal, ¿cierto? Aplique en la piel, ¿cierto? Masajee durante 30 segundos, no se frote los ojos después de haber aplicado ya. Eso sería secuencia temporal, porque te dicen, oye, este medicamento se usa de esta forma, ¿cierto? Mientras que las advertencias y todas las cosas que dice, este medicamento puede producir diarrea, caída de ojos, ceguera temporal, le puede quitar el gusto, se le pueden caer 3 dedos, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser enumeración descriptiva. Lo que nos dice qué puede llegar a ser este medicamento, para qué sirve, cuáles son sus advertencias, eso sí, está describiendo. Lo que nos dice cómo usar el medicamento es la secuencia temporal, porque hay que seguirlo al pie de la letra. ¿Ya? ¿Se entiende, Eileen? Quiere decir como una constancia, ¿no? La secuencia temporal. Claro, ¿ya? Algo que hay que seguir, sí. Los efectos secundarios también son descriptivos, porque nos estás contando cuáles son los efectos secundarios, ¿ya? Mira, el ejemplo que tenemos acá es sobre los telescopios, pero también podría ser sobre un medicamento. Dice, los telescopios astronómicos pueden ser, en esencia, de 2 tipos.
los de lente refractores y los de espejo reflectores. Los primeros están dotados de dos lentes de distinto tamaño. La más grande u objetivo recibe la luz de los objetos luminosos. Por lo que se refiere a los reflectores, poseen una sola lente, que es la que aumenta la imagen, ya que el objetivo es cóncavo. Si se dan cuenta, este texto no hace más que describirnos que es un telescopio refractor y un telescopio reflector. Podría ser perfectamente lo mismo con un medicamento, ¿cierto? Es decir, este medicamento sirve para tratar el dolor de espalda, ¿cierto? Y más adelante dice, no, deje al alcance de los niños, puede producir daños en la piel, ya si tiene contacto con los ojos, lave con abundante agua, ¿cierto? En caso de ingerir, llame al servicio de salud, no inducir el vómito, etcétera, etcétera. Eso también está describiendo distintas cosas. Y luego tenemos una que se usa mucho cuando nosotros estamos hablando de un texto divulgativo o de un discurso divulgativo, que es comparación o contraste. Este lo usa mucho el profe Massa en el video que vimos, ¿ya? Comparar las cosas sirve mucho para explicarle a personas que no entienden sobre el tema. El profe Massa usa la comparación cuando el pececito le dice al profesor, profe, la expansión del universo es como cuando uno toma gaseosa y se le expande el estómago y el pececito como que se infla. ¿Ya? Ahí está comparando dos cosas. También cuando dicen, profe, cuando giran las galaxias es como cuando uno le saca el tapón a la bañera, ¿cierto? Sí. Uno está comparando dos cosas. Tal vez una persona que no tiene idea sobre las galaxias o un niño, que es para quien está orientado este video, no puede hacer una imagen mental del giro de la galaxia. Pero al hacer una imagen mental del giro de cuando uno le saca el tapón a la bañera, puede decir, ah, sí van girando las galaxias de esa forma, ¿ya? O cuando siente expandir su estómago después de tomar mucho gas, lo mismo, ¿ya? Puede decir, ah, de esa forma es como funciona la expansión del universo. Esto va a considerar siempre varios elementos para establecer similitudes. Te dicen, oye, esta ciudad se parece a esta otra. Te enojo con estas distintas, estos distintos autos, pero se parecen por esto y por esto, ¿ya? Comparar y contrastar. El ejemplo que tenemos acá es súper bueno y se da mucho. Y es un ejemplo de cómo podemos hablar de dos cosas de forma objetiva, dando los buenos y los malos, o sea, haciendo una comparación o un contraste. Aquí nos hablan de dos estufas distintas y dice, en la temporada de otoño-invierno crecen las ventas de estufas, siendo las más compradas las estufas a gas y las de parafina. La diferencia entre estas dos es que la primera, o sea, la de gas, se dice más segura, pues cuenta con una variedad catalítica, que no muestra llama ni es contaminante. Mientras que la segunda posee un olor fuerte al encender y apagar, siendo nocivo para las personas. Que nos está diciendo, mira, las estufas a gas son más seguras, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una variedad que no muestra llama, que tampoco es contaminante. O sea, no son tan peligrosas. La estufa parafina, como tiene un nivel mayor de combustión, o sea, dan más calor, también tienen un olor fuerte cuando tú las enciendes y cuando las apagas, ¿ya? Que puede molestar a ciertas personas. Sin embargo, nos dicen, hay que pensar en el gasto mensual. De esta forma, la parafina es el combustible más económico, ¿cierto? Todos sabemos que la parafina es súper barata y dura mucho en una estufa. Entonces, te dicen, tú tienes que ver qué es lo que te sirve. Mira, por un lado tenemos las de gas, que son más seguras, pero también son más caras. El balón de gas es más caro y dura menos. Y por el otro lado tienes las de parafina, que son más baratas. El litro de parafina cuesta como 700 pesos y dura mucho más. Pero tiene este olor hediondo cuando uno la prende y uno la apaga. Entonces, es como poner las cosas en una balanza, ¿ya? Como cuando uno se quiere comprar, uno hace mucho comparación o contraste cuando se quiere comprar algo. Si uno se quiere comprar un celular, dice, ya te cuestan casi lo mismo, pero este tiene mejor cámara, pero este tiene mejor pantalla.
o este tiene mejores parlantes, este es más rápido, este tiene más memoria, y uno empieza a comparar las dos cosas, a ver cuál de los dos se compra, ¿cierto? Cuando uno está comprando una tele, hace lo mismo, si se quiere comprar algún electrodoméstico, lo que sea, uno compara los distintos. Es muy difícil que alguien se compre como lo primero que ve en el mercado porque hay que hacer valer la plata, ¿cierto? Hay que tratar de encontrar lo mejor que podamos sin gastar de más. Esas son las distintas estructuras que nosotros vamos a encontrar en los textos expositivos, chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer este texto, yo les voy a dar 5 minutitos para que lo lean, luego vamos a hacer unas preguntas del mismo texto y finalmente vamos a explicar la pregunta esencial y yo les voy a tratar de dejar unos 15 minutos para que la puedan hacer. ¿Ya? Así que, por mientras, lean el texto, yo les doy 5 minutitos y volvemos a hacer consultas.
Ya chicos, lo lograron, terminaron como van. Me queda el último párrafo. Profe, Ya. Vamos a esperar un ratito más entonces. Ah, bueno, los choripanes, ¿no? Un minutito. Dejé dos descongelando trabajo. Scarlett, Y hacer después si no con- va a invitar choripanes, por favor, mutee el micrófono. Oh, no caché que estaba prendido. No caché. Perdón. Ya, chicos. Después de esa antojada de choripanes que nos dio a todos, vamos a responder las preguntas. Ahí va. Primero, ¿creen que está bien puesto el título del texto? Se llamaba Piscinas No. Azules. No, para nada. Para nada. No, dicen todos. Un rotundo no. Ahora, ¿qué título le podríamos poner a ese texto? Lo que no se sabe de Kiev. Ya, puede ser. Yo le pondría las catacumbas de Kiev. Las catacumbas de Kiev, ya también puede ser. ¿Qué más se les ocurre? Asada Kiev, la olvidada. capital de Ucrania. Ya, más simple, más directo también. Puede servir. Bueno, los títulos que dieron, obviamente, son todos mucho mejor que decirle piscinas azules en Chile. ¿Por qué lo cambiamos? Porque se entiende el contexto. Lograron leer el texto y entender de qué trata, entender que está exponiendo sobre Kiev, sobre sus catacumbas, sobre las cosas que no sabíamos de esa ciudad o cosas que ustedes ignoraban de esta nueva ciudad, Kiev. Bueno, no es nueva, es súper antigua, como dice el texto, pero que no era muy conocida para todos. Ahora, en la tarde el tío Francisco dijo, yo lo único que sabía es que conocía a los Dínamos. Kiev, una ciudad que descubrir. Esa está buena, Cristian. ¿Quiénes se los digamos? Un equipo de fútbol parece los Dínamos de Kiev o los Dínamos de no sé qué, que los conocía Francisco, porque ve fútbol. Yo no tenía idea de quién eran los Dínamos. No, todos. ¿Ya? Esto nos lleva, chicos, a estos últimos 15 minutos. Estos últimos 15 minutos y a nuestra pregunta esencial. ¿De qué trata la pregunta esencial? Está relacionada con el texto que acaban de leer, con piscinas azules en Chile. Por eso los obligué a leerlo ahora. ¿Qué tienen que hacer? Ver que el texto tiene 3 párrafos, ¿cierto? Es tan simple que tiene 3 párrafos. 1, 2 y 3. Y están bien separados, se notan los 3 párrafos distintos. Ahora, ustedes van a ver el párrafo 1 y van a decir, profesor, yo creo que el párrafo 1 tiene la estructura de problema-solución, por ejemplo. Y le hacen una X a problema-solución. El párrafo 2 podría, no, ¿sabe qué, profe? También en problema-solución, una X en problema-solución. Luego leen el párrafo 3 y dicen, no, ¿sabe que también es problema-solución? Y le hacen una X. Esa es la idea, que ustedes descubran cuál de estos 5 formas de organización son y le vayan poniendo una X. En el Classroom, creo que ya está subida la pregunta, voy a revisar. Está subida. Profe, Ya. pero tengo una duda. ¿Se tiene que colocar solo una... A cada párrafo se le tiene que designar uno solo, no más de uno? Hay una por párrafo que corresponde. Ah, ¿Ya? ya. Hay algunos que uno está como entre dos, pero hay uno que es el que más le achunta. ¿Ya? ¿Me puede explicar un poco más ¿Puedo? la pregunta esencial? Ya, claro. Ya. Les explico de nuevo. Hay que leer el texto. ¿Ya? El texto, Piscina Azul en Chile, el que acabamos de leer. Hay que... Esto que me mostraron ahí. Sí. Yo creo que a lo mejor hay que volver a leer los párrafos para tener una mejor visión de cada uno.
Y luego decir, el párrafo 1, este que estoy leyendo, se organiza de esta forma. Puede ser problema-solución, causa-consecuencia, enumeración descriptiva, comparación o contraste o secuencia temporal. Y tú me dices, profesor, yo creo que el párrafo 1 es problema-solución, ¿ya? Lo pueden marcar en este cuadrito que yo les puse para hacer una X, o pueden simplemente escribir párrafo 1, 2 puntos, problema-solución. Párrafo 2, 2 puntos, Ahora me quedó más claro. ¿ya? Así que traten de usar estos 15 minutos que quedan, chicos, para ir respondiendo. Si responden, me avisan para revisarles al tiro y decirles si van bien. Profe, Dime, Patricio. ya la subí ya. Ya, te reviso el tiro. Ya. Patricio, te voy a mandar por Classroom la corrección. Hay una corrección que hacer. ¿Ya? Y por Classroom te digo cuál es la